día de hoy entonces voy a hablar acerca de un siervo, más bien son dos siervos. Uno fiel y prudente, que es en el que nos vamos a enfatizar obviamente. Y lo que voy a estar leyendo es en Mateo 24, 45 al 51. Esos son los últimos versículos del capítulo que estoy presentando por las últimas semanas. Mateo 24. Mateo 24, recuerden, es el tiempo donde Jesús está hablando acerca de los últimos días. ¿Qué va a pasar en los últimos días? Y por causa de que los apóstoles querían saber un poco más de eso, Jesús les empieza a hablar. Y dentro de un contexto histórico también, creo que ya lo saben, o si no les voy a comentar ahora, que Él está a 2 días de ser crucificado. 2 días. Entonces son como sus últimas instrucciones, así como cuando un viejito se va a despedir y dice: yo quiero que a mi hijo y a mi hija, y quiero que no se peleen, y quiero que... eso es lo que en cierta manera está diciendo Jesús. Yo quiero que sepan esto, porque Él está casi yéndose de la tierra. En 2 días más lo crucifican. Entonces, de alguna manera tiene un énfasis en qué va a pasar después. Recuerden que hablando de otro pensamiento, Él está de alguna manera también hablando acerca de lo que significa todo lo que había enseñado anteriormente. El principal mandamiento, Jesús había dicho que era amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dijo que era también muy importante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y una de las preguntas que se hace uno cuando está tratando de buscar de Dios es: ¿cómo puedo amar a Dios sobre todas las cosas si no lo veo? Y la respuesta es: bueno, ama a la gente que sí ves, porque cuando amas y bendices y sirves a la gente que sí ves, estás también sirviendo a Dios. Y esa es la idea de un siervo fiel. Vamos a hablar un poquito más de ese asunto, ¿sí? Entonces, la manera que el cristiano demuestra que ama a Dios es bendiciendo a otras personas que están a su alrededor, ¿sí? Recuerden, en ese contexto del que estoy hablando, el pasaje que nos habíamos tomado la semana pasada es: velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42, un poquito. Y la palabra velad, les dije yo, significa vigilar. Y eso es lo que significa, vigilar. Entonces, vigila. Y ayer, el día de ayer, tuvimos una especie de vigilia y casi no viene nadie porque pues, es sábado, un bien bonito día para poder venir a una reunión de vigilia o de renovación. Pero es un buen punto porque cuando tú estás vigilando, por ejemplo, a una persona que se le contrata como, ¿sabe qué es un velador? Una persona que se le contrata para que vaya en la noche y se quede despierto toda la noche y cuide de que no se lleven nada de lo que están ahí ustedes teniendo. Eso es un velador, ¿sí? No duerme cuando trabaja el velador, está despierto. Entonces, esa idea, obviamente, yo no voy a decir que se la pasen toda la noche despiertos. Algunos tienen por mala costumbre no dormir en la noche. Yo soy uno de ellos a veces, que me despierto a las 4 o 3 de la mañana y no puedo dormir, ¿sí? Pero no se trata de eso. Se trata de estar pendiente de las cosas espirituales que están atacando tu vida. Por ejemplo, un médico cuida de la salud de sus pacientes. Ese es su trabajo, cuidar de la salud de las personas que están a su cargo. Un maestro cuida la educación de sus estudiantes. Acaban de ver que 2 jóvenes se graduaron de cierto nivel educativo. Sus maestros cuidaron de que tuvieran la capacidad para responder las preguntas según lo que les enseñaron. Una cocinera, no sean nada más los médicos y los doctores y los ingenieros, sino también hasta las cocineras, cuidan su sazón. Si su sazón no está buen sazón, su restaurante se desvacía, ¿sí? Pero, ¿qué cuida una madre entonces? Cuando hablo de vigilar, ¿qué cuida una madre? Una madre cuida a sus hijos. Un padre cuida a sus hijos. Un esposo o una esposa cuida a su esposo o a su esposa. Eso es vigilar. Cuando habla de vigilar, vienes a la casa de Dios y le dices: Señor, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis padres? Entonces, un cristiano, ¿qué cuida un cristiano? Cuida el llamado que Dios puso en su vida, Dios.
¿Qué es el llamado tuyo? Pues yo no sé, pastor, cuál es mi llamado. Yo no sé. Pues de alguna manera Dios te puso ciertas responsabilidades en tus manos para que tú cuidaras de ellos. Eso es velar, eso es vigilar. ¿Qué es lo que pide Dios a un hijo de Dios? ¿Qué es lo que pide Dios a una persona que pertenece a una iglesia? Tú vas a decir, pues la iglesia sirve para que nos dé, ¿sí? Pero ¿qué das tú también? Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, tú también traes algo. Das algo a la iglesia. No estoy pidiendo dinero ahora. Estoy pidiendo que sus talentos que Dios les dio los pongan a disposición de la congregación donde pertenecen también. Entonces es una de las cosas importantes que el cristiano debe de entender. Y entonces en ese contexto no es que alguien sea muy espiritual y que se la pase orando todo el tiempo o leyendo la Biblia y ni yendo a trabajar porque está leyendo la Biblia, ni haciendo ayunos porque no se trata de eso. Se trata de lo que Dios te puso en tus manos, tú puedas cuidarlo porque estás glorificando a Dios con ello. ¿Qué pasará cuando venga Jesucristo? ¿Nos encontrará dormidos sin importarnos lo que está a nuestro alrededor? ¿O nos encontrará sirviendo? ¿Sirviendo o distraídos? ¿Perseverando o enfriándonos? ¿Siendo fieles o viviendo para nosotros mismos? Porque la venida de Cristo seguramente se va a cumplir. Voy a decir por qué. Ahorita llega un momento para decir por qué. El versículo 45, que es donde empieza el sermón, la lectura bíblica que les dije, 45 al 51. Ya pasamos 44 versículos, ahora voy con el 45 y este día termina el capítulo 24. La semana que entra empiezo con el capítulo 25, que ya son historias que se relacionan con todo el capítulo 24. La doctrina termina hoy. La enseñanza práctica empieza la semana que entra. ¿Sí? La primera palabra que encuentro ahí es: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Siervo, un esclavo, es la palabra que se utiliza ahí. Aquí dice siervo, pero siervo a veces lo confundimos con el otro siervo con C y pensamos que es un venado que sale corriendo. No, ese no es un siervo, ese es un siervo con C. El siervo que estoy hablando es uno con S. Y esa palabra de siervo, lo que significaba, la palabra concreta es doulos, y esa doulos era la palabra que se utilizaba para esclavos, y en aquel tiempo había esclavos. Entonces, Dios está diciendo a los discípulos que Él es el Señor de todos los seres humanos, nosotros mismos, y que nosotros somos sus esclavos, y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no se pone a hacer huelga, porque es un esclavo. Es más, que los apóstoles se llamaban a sí mismos Pablo apóstol y esclavo de Jesucristo. Entonces esa palabra de esclavo es una palabra hasta bíblica. De alguna manera tenemos que entender qué significa ser un esclavo, porque vale la pena ser un esclavo de Dios. Jesucristo lo puso en una parábola muy interesante. Dice, un hombre que se dedicaba a comprar joyas, encontró en el mercado una joya increíble como la que nunca había visto y quiso poseer esa joya y decir, esa joya yo la quiero, porque era un conocedor de joyas, y dijo, esta joya no hay en ninguna otra parte del mundo, esta joya yo la quiero. Entonces fue con el vendedor y le dijo, mire, quiero comprar su joya. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Una joya, encontró una joya de gran precio. Y el vendedor le dijo, pues, ¿te alcanzará? Y dice el hombre, pues dígame cuánto cuesta. ¿Sí? Así, muy valiente el hombre, ¿sí? Muy rico también. Y dice, pues ¿cuánto tienes? Pues aproximadamente entre el banco y tarjeta de crédito y posesiones, pues unos 5 millones más o menos. ¿Con eso me alcanzará? No, eso está incluido. Pero si me quitan mi dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me voy a tener mi casa. ¿Tiene casa? También está incluido en el precio. Y si me quita mi casa, ¿qué voy a hacer con mi esposa? Tiene esposa, también la esposa va incluida. Y mis hijos también van incluidos. Eso es lo que cuesta la salvación. Todo lo que somos nosotros, todo lo que tenemos nosotros.
Cuando empezamos a entender de que todo lo que yo tengo y lo que soy es de Dios, empieza uno a tener calma, porque Dios no nos va a dejar solos. Dios no es un mal amo. Dios es un buen amo que cuida de sus siervos. Y si quieres esa perla de gran precio, le dice el vendedor, eso es lo que te cuesta, todo lo que tú eres. Y cuando uno quiere seguir a Dios, no es muy popular, pero les voy a decir lo que significa. Seguir a Dios es estar disponible las 24 horas para Dios. No que no vas a dormir, no que no vas a descansar, pero estar dispuesto. Y Dios te va a empezar a dar cosas y te va a bendecir. No para que tú te hagas más grande y seas poderoso, sino para que tú sirvas a otro con lo que Dios te va dando. Esa es la diferencia de un cristiano. ¿Sí? Y sigue diciendo, el siervo fiel, esa es la palabra que también voy a distinguir qué significa. Fiel es una palabra que es pistis, me parece, y esa palabra, ¿sí?, habla de fidelidad, confiable. Significa que esa persona puedes confiar completamente en ella. Aquí quiero hacer una aclaración, porque un siervo fiel es un siervo en el que se puede contar. Pero aquí no está hablando de perfección, aquí está hablando de fidelidad. Y te voy a decir que Dios no espera que tú seas perfecto. Si esperara a Dios que tú seas perfecto, hubiera dicho, el buen siervo perfecto. ¿Y quién es perfecto? Caramba, ¿quién es perfecto? Señor. Y tú te ves a ti mismo y dices, pues yo como que no quepo en esa descripción de perfecto, porque no soy santo, no soy puro, no soy. Pero no se trata aquí de perfección, se trata de fidelidad. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios? Esa es la pregunta importante. Y la pregunta importante se responde cuando tú sabes qué es lo que tienes y qué puedes traer a la casa de Dios. ¿Qué puedes traer para bendecir a otras personas? Lo que tú sabes, lo utilizas para bendecir a otros. Y algunas veces te pagan por eso también. Un doctor que se dedicó a eso porque quiere ayudar a la humanidad, tiene conocimiento, sabe de enfermedades, sabe de medicinas, receta las medicinas y le pagan por eso. Hasta un mecánico que no estudió tanto, pero aprendió por visitar aquí y allá, y ahora sabe bastante y le gusta componer ese tipo de problemas de un carro que quién sabe qué hizo y el sonido de aquí, y empiezan a describirle y él dice, ya sé qué tiene, y lo compone y se pone contento porque lo compuso, se siente satisfecho y aún le pagan por eso. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que tienes? ¿Vas a limpiar una casa? Y dices, qué cochinero de casa, ¿no? Y terminas, sales de ahí, eso cambió esa casa. Y yo lo hice, ¿sí? Y dices tú mismo, y te pagan por eso. Es una bendición los trabajos que tenemos, porque de esa manera podemos demostrar que estamos sirviendo a otros. Siervo fiel y prudente. La otra palabra es prudente. ¿Sí? Esa palabra tiene que ver con una persona sabia, sensata, una persona que no se acelera por todo lo que está sucediendo alrededor, una persona que puede estar tranquila en los momentos difíciles. ¿Sí? No significa que no pase por problemas. ¿Sí? Esa idea de que el cristiano no tiene problemas, la descarto completamente. El cristiano también tiene problemas. Pero el cristiano puede confiar en Dios a pesar de los problemas que tiene. Se puede estar cayendo el mundo y el cristiano puede conservar la calma y decir, el Señor está conmigo. Puede haber problemas en su matrimonio y el cristiano dice, Dios tiene una respuesta para esto. Y Dios me va a ayudar a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cristiano dice, imprudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que los alimente a su tiempo. Y hay otra palabra que utiliza, alimente a su tiempo. La palabra tiempo es
que es kairos, y esa palabra es el tiempo correcto. ¿Sí? Hay una canción que dice sabia virtud de conocer el tiempo. ¿Sí? Yo no lo voy a cantar porque no sé cantar, ¿sí? Pero es bueno saber el tiempo. Hace poco conocí a una chica que me enseñó a sus hijos, y su niña era un poco mayor. Le dije, oye, esa niña, ¿la tuviste cuándo? Porque estás bien jovencita tú. Y me dijo, pues la tuve a los 14 años. Y dije, ay caramba. No es que sea pecado tener un niño a los 14 años, pero ¿por qué no aprovechar un poquito la infancia y la juventud y adolescencia, y luego ya hacer lo que tienes que hacer? ¿Por qué no aprovechar el tiempo y saber el tiempo correcto? El tiempo para ir a estudiar, y el tiempo para empezar a trabajar, y el tiempo hasta para divertirte, y utilizas el tiempo sabiamente, que alimenta a la gente a su tiempo, no fuera de tiempo. Tú puedes querer alimentar a tu familia, pero si no les traes por una semana de comida, pues pobres hijos van a estar todos hambrientos. Pero en su tiempo les das en la mañana, después en la tarde, después en la noche. Y no le das tampoco demasiado al pobre chamaquito, porque va a empezar a estar obeso el pobre chamaquito, ¿sí? Porque tú te dejas que se coma pura chatarra y no pueden controlarlo con esas chatarras que se comen. Lo único que comen son maruchas. Voy a hablar contra las maruchas ahora. Sí, eso, pastor, van a decir, ¿no? Ya dejen de comer maruchas, hermanos. No sirven para nada. No sé cuántos callos pisé, pero perdona por eso. Tenía que decirlo. Las maruchas no son comida. Pero están bien sabrosas, ¿verdad? Pero no son comida. Ok, no voy a hacer comerciales contra cosas así. Ya. Y luego sigue diciendo, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga lo halle haciendo el bien. Bienaventurado. Esa palabra es la palabra en griego, es makarios. Makarios es la idea para decir una persona que es aprobada por Dios. Bienaventurado, aprobado por Dios, bendecido, bendito. En lugar de decir bienaventurado, podemos cambiar la palabra por bendito, aquel que, o sea que Dios tiene un cuidado especial por él. Algunas otras personas han dicho que la palabra bienaventurado significa feliz. Felices aquel siervo, o sea, que se va a llenar de gozo, no un gozo pasajero, no un gozo del mundo, sino un gozo espiritual de Dios, que hace que la persona esté tranquila, satisfecha y contenta por lo que está recibiendo. Feliz aquella persona, el cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Sí? Felices aquellos. Significa que aquella persona que es bienaventurada sabe que Dios está contigo. Sabe que Dios aprueba lo que estás haciendo. Sabe que Dios te sostiene. Y tu vida tiene un propósito eterno. ¿Cuántos saben que lo que están haciendo, Dios lo está respaldando? Qué bueno que puede suceder eso. ¿Sí? Dice en la Biblia... bueno, también sigue diciendo otra palabra, dice, lo encuentre haciendo, y esa palabra haciendo es una palabra que también se entiende por actuando adecuadamente, lo encuentre actuando adecuadamente. Y ahí es donde entra todo lo que he estado diciendo. El que es esposo está tratando adecuadamente a su esposa, la que es esposa está tratando adecuadamente a su esposo, la que es madre está tratando adecuadamente a sus hijos. Y te digo que consentirlos no es tratarlos adecuadamente, es solamente echarlos a perder. Tratarlos adecuadamente, desafiarlos a hacer las cosas correctas. Sí, eso es una palabra que es importante porque enseña que la vida cristiana no es solamente emoción pasajera, sino es perseverancia. Continuamente está haciendo lo correcto a su tiempo, porque a su tiempo está haciendo cada día lo que necesita hacer. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, fidelidad otra vez, bienaventurado aquel que le encuentre siendo fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, es lo que dice en Apocalipsis. Mas el que perseverare hasta el fin, dice también la palabra de Dios en Mateo 24:13, ese será salvo. ¿Sí?
Sigo diciendo, ¿qué más dice la palabra? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí viene el precio, ahí viene el regalo, ahí viene el salario que recibe aquel que es fiel a Dios. Ayer estuvimos en la vigilia aquí y van a hacer un hermano ahí, traía unas preguntas para la gente, para motivarles a aprender más, escritas, y levanta la mano un niño como de 12 años. ¿Sí? Tengo una pregunta, y el que está dirigiendo, ¿cuál es tu pregunta? Y el niño responde, ¿va a haber premio? ¿Sí? Si sé, me van a dar algo para... Y dijeron, pues el premio va a ser que reconozcamos que has aprendido. ¿Sí? No debe haber premio para el pobre niño, y se desanimó, pero pobre niño, ¿no? Pero, ¿sí? ¿Qué recibirá el cristiano? Si es fiel hasta la muerte, si es fiel en su casa, si es fiel con sus hijos, si es fiel en su iglesia, si es fiel en su trabajo, ¿qué recibirá? Será coheredero con Dios, gobernará las naciones. Ay, caramba, es tremendo trabajo que te puede... No nada más es un carro, un último modelo, es gobernar a miles de personas que van a querer aprender de ti. ¿Estarás capacitado para eso? Lo único requisito que está pidiendo a Dios no es que seas perfecto, es que seas fiel. Que puedas ser perseverante en las cosas de Dios. ¿Sí? Él ve, y después dice, Él le pondrá sobre todos sus bienes, y lo va a poner, ¿sí? Pero una palabra que estoy ahí analizando, la primera palabra que aparece en ese versículo, dice desierto. Pero les voy a comentar que esa palabra no dice desierto en su original, obviamente en su original. Y esa palabra que utiliza para desierto es la misma que se utiliza en hebreo, en griego, en español, en inglés, en italiano, en francés, en ruso, en cualquier idioma. ¿Sabes cuál es esa palabra que está ahí puesta? Que en cualquier lugar casi se pronuncia igual. Es la palabra amén. ¿Has escuchado esa palabra? Amén. ¿La has dicho tú alguna vez? Amén. Y esa es la palabra que utiliza, amén. Pero regularmente la palabra amén la utilizamos nosotros cuando terminamos una oración. En el nombre de Jesús, amén. Señor, bendice mis alimentos, amén. Sí. Pero aquí empieza la palabra con la palabra amén. Eso es lo extraño de este pasaje. ¿Cómo que amén les digo? ¿Sí? Amén les digo que todos sus bienes le va a poner, sobre todos sus bienes le va a poner. Es que esa palabra de amén, ¿sí? Es una palabra que también tiene otros significados. Significa sí me comprometo, o cuando decimos también estoy de acuerdo, así es, así se afirma, esto es verdad. Entonces Jesucristo está diciendo esto es verdad. Y regularmente los rabinos de aquel tiempo decían, Moisés dijo, ¿sí? Amén. ¿Sí? Y los profetas dijeron, y luego amén. Y lo que decían. Y luego el Talmud dice, y hasta la fecha todavía dicen lo mismo. Pero Jesús no dice quién dijo, Él dice, amén, yo digo, esto es verdad. No estoy copiando lo que dijeron los apóstoles, ni lo que dijeron los profetas, ni lo que dijo Moisés, ni lo que dijo nadie más. Esto lo digo yo. Y dice, les digo en verdad que sobre todos sus bienes los va a poner aquella persona que es fiel. Jesucristo está afirmando aquí que Él mismo da su palabra de que Él va a poner encima de todas las cosas aquel que es fiel. Oye, ¿qué no es una tremenda firma ahí de Dios? Yo creo que han escuchado algunas veces que se repite esa palabra, de cierto os digo, amén, amén, yo les digo. Y ahí dice Jesús, amén, yo les digo, es mi palabra la que estoy poniendo en tela de juicio, que sobre todas las cosas los va a poner. Gracias a Dios por ese amén. ¿Sí? No hay aquí otra opción.
Jesús dice, yo mismo lo garantizo. Cuando Jesús dice amén, entonces el cielo entero está respaldando sus palabras. Dice también esta palabra, establecerá, pondrá responsabilidad, o pondrá autoridad, o pondrá administración. El Señor no olvidará a los siervos fieles cuando Él regrese. ¿Y quiénes son esos siervos fieles? Él ve las oraciones que nadie le escucha. Tú dices, pues no me vio nadie, ¿sí? La semana pasada tuvimos a gente aquí siendo ministrada. Pues qué bueno que fueran a ministrarnos. Lo vimos todos. Pero ¿qué de la gente que no pasó al frente y que requiere ser administrada? ¿Qué del pastor que va a la casa de alguien y pone aceite sobre un enfermo? No es un show, no está haciendo público todo lo que hace, pero lo está haciendo. Dios honra a lo público o a lo privado, honra a los dos, por supuesto. Pero es mejor cuando alguien puede, por su propio corazón, cumplir la palabra y cumplir las oraciones. Él ve tu servicio, que nadie aplaude. Él lo está viendo. Él ve las lágrimas que nadie conoce que tú tienes. Él ve la obediencia que nadie celebra. Él ve la perseverancia que otros no valoran. Él está viendo. Él está viendo cuando llegan los jóvenes aquí a practicar la música, ¿sí? Y nadie los ve practicar, pero Dios lo está viendo. Él ve los maestros de escuela dominical que se preparan ahí entre semana, tomando de su tiempo libre y están haciendo el trabajo, y luego para que los niños vengan y reciban enseñanza de esos maestros. Y no les pagamos a los maestros aquí. No es que les decimos, te voy a pagar tanto porque hagas eso. Ni a los músicos tampoco les pagamos. Bueno, excepto a uno que le damos una bendición por ahí cada mes, por ahí, sí. Pero Dios los ve todo eso. Dios está viendo el trabajo de cada uno de ellos. Y ahí entra otro personaje, el otro siervo. Les dije que eran dos siervos, ¿verdad? El primero ya lo vimos, el siervo fiel y prudente. Fiel, otra vez no dice perfecto, el siervo perfecto o la sierva perfecta. No hay nada de perfección. En la iglesia no tenemos que estar buscando perfección en otros. No, mire, pastor, que yo vi a aquel hermano, si te vio a la cola, también te vio de regreso, y tú también tienes cola que te pisen. ¿Sí? No hay perfectos en la iglesia, pero sí hay personas fieles que independientemente de que cometan errores, siguen luchando, siguen levantándose, siguen trabajando, siguen buscando de Dios. Encontramos otro hombre, pero aquel siervo, otra vez, dulos, el esclavo malo. ¿Sí? Y dentro de esa palabra malo es la palabra cacos. ¿Han escuchado la palabra cacos? Creo que hasta Chespirito tenía uno que se llamaba los caquitos, cacos. Así le dicen a los ladrones, cacos en México, no sé cómo le digan en su país, pero así le dicen por allá, cacos, los caquitos. Pero hay niveles de maldad. En el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Anduvo, o sea, como caminando nada más. Te lo encontraste en el camino y anduviste con él un tiempo. Y luego dice, ni estuvo en camino, ni estuvo en camino, ni anduvo, ya se me olvidó el texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y estuvo, ya entienden la palabra como estar, y ya los malos se convirtieron en pecadores. Malos, caminó, pecadores, se estuvo con ellos, y luego, y en silla de escarnecedores. Escarnecedores es lo peor de todos, aquellos que solamente están pensando en la maldad. En silla de escarnecedores se sentado. O sea, no nada más caminó o estuvo de repente, sino que ya está con ellos planeando maldad para otros. Y esos son los siervos malos, que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. El problema de este hombre
es que digo, pues, ¿quién sabe si va a venir o no Jesús? O mi Señor. Hago lo que se me dé la gana. ¿Sí? Y si me va mal, pues el domingo voy a la iglesia y que me perdone a Dios. Es el catolicismo, ¿no? Que vengo a la iglesia seguro que me perdona a Dios y sigo, y la semana que te vuelvo a pedir perdón por el mismo pecado. ¿Sí? ¿Y cuándo cambia esta persona? Está acostumbrado a que se siente bien y vuelve a hacer lo mismo. Creo que tiene que empezar a jalarle el Señor las tuercas a las personas que están pensando de esa manera. O estamos, porque no los voy a dejar a ustedes solos, estamos pensando de esa manera y empezar a cambiar nuestras actitudes. Otra palabra que encuentro ahí es la palabra, y el Señor tarda, ahí es kronos, la palabra kronos, kronosais. Es una frase muy peligrosa esa de kronosais. El siervo malo no niega que el Señor vendrá, solo vive como si no fuera a venir o nunca fuera a venir o pronto no va a venir. Fíjate, ese siervo malo no dice el Señor no va a venir, sabe que el Señor viene, pero quién sabe cuándo, ¿no? Falta mucho. ¿Sí? Y empieza a tratar mal a otros y empieza a abusar de su posición. Y el padre empieza a maltratar a sus hijos, y el padre empieza a maltratar a su esposa, y la madre empieza a condenar a sus hijos, y los hijos empiezan a maldecir a sus padres, y empiezan a tener sus propias ideologías de el pecado que están utilizando, ¿sí? Hace que esta frase sea muy peligrosa. Cuando la esperanza de la venida de Cristo se apaga, la santidad se debilita. Una de las, si tú estudias la Biblia, más bien la historia de la iglesia cristiana en los últimos 2000 años, te vas a dar cuenta que cuando hubo avivamiento, para aquellos que hablan de la palabra o entienden la palabra avivamiento, la iglesia regularmente enfatizaba que Cristo venía. Y cuando la persona siente que Cristo viene, dice, por si acaso yo me porto bien, ¿sí? Y empieza a cambiar de situación, empieza a cambiar de mente, empieza a cambiar de corazón, empieza a cambiar de servicio, porque dice, Cristo viene. ¿Sí? Es más, la semana que entra voy a hablar de una historia, que se llama la historia de las vírgenes, me parece, va a haber una parábola de eso, ¿sí? Y de alguna manera el Señor nos invita a echarle aceite a nuestra lámpara. ¿Sí? Vamos a cantar esa canción de pon aceite a mi lámpara, Señor, nomás que en estilo de lamento, no en estilo de salsa, ¿sí? Va a ser tranquilito, para que lo meditemos. Entonces ese va a ser el último canto del sermón de la semana que entra. Pon aceite a mi lámpara, Señor, de una manera tranquila. ¿Sí? Pero recuerdo que también cuando estuve en República Dominicana, era un canto que aprendí. Y creo que se llama el Huilo, ¿verdad? Hay un Huilo, déjame traer el Huilo. Esto me recuerda cuando estuve en República Dominicana sirviendo. Y los hermanos le echaban ganas de ir a los cantos, ¿sí? Decía un canto. Hermanito de la fe, apuntemos los pintones, porque están todos preparados, solo no pueden haber, solo pueden haber, solo pueden haber. Cantan. Pero esa es la cosa de cómo podemos nosotros empezar a sacar fuego de nosotros. No lo vas a poder hacer solo, ¿no? Tienes que estar junto con otros hermanos. Tienes que edificarles a ellos o que ellos te edifiquen a ti. Nadie puede echar fuego a su propio corazón solo. Este canto para mí me recuerda de que sin Dios y sin los hermanos, sin la iglesia, sin la gente que te puede enseñar o que tú les enseñas a ellos, puedes caminar fiel a Dios.
Nadie camina solo. Aquella persona que yo voy a estudiar, yo voy a prepararme, y no participa con los demás, está todavía apagado. No va a tener chance de levantarse. Por eso conviene que se reúnan en las casas, por eso conviene que se apunten en las clases, por eso conviene que se inscriban en los ministerios, por eso conviene que se agrupen de alguna manera, que vayan a las casas a servir unos con otros. Aprovechen esas oportunidades. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Quiero ir más o menos más rápido porque yo creo que ya estoy tratando mi sermón, pero dice un dicho, eso no dice la Biblia, pero dice un dicho que el que con lobos anda a aullar se enseña. Y dice otro dicho similar, que dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tu gente favorita para caminar con ellos? ¿La gente chismosa? Me encanta ver la perspectiva de alguna gente, ¿no? Les voy a decir una cosa que he aprendido con la vida, ¿sí? Si tú le dices a alguien que te va a contar una historia y te dice, a mí no me gusta el chisme, pero, y te cuenta el chisme, es chismosa, ¿sí? Si te dice, pero, ya chismoso, ¿sí? Si te dice, a mí no me gusta el chisme, y ahí le dejas, ese no es chismoso. Pero si te dice, a mí me gusta el chisme, pero, y ya la arruinó, es un chismoso o una chismosa, no te acerques a ellos porque te van a envolver en chismes también, ¿sí? Uno se aprende cosas así, ¿sí? Pero aquí habla de la palabra golpear, castigar con golpes violentos. No habla de un simple empujoncito o una corrección ligera. Habla de violencia, de abuso. Habla de palabras ofensivas que destruyen la fe de otros. Este siervo, primero a lo mejor perdió la vigilancia, perdió el temor de Dios, perdió la expectativa espiritual, se enfrió interiormente y por esa causa empieza con sus palabras, con sus actitudes, con manipulación, con humillación, con desprecio, con su crítica destructiva, con su abuso de autoridad. El pastor puede ser alguien que abusa de la autoridad, puede ser alguien que está a cargo de servir a la iglesia y manipula a la iglesia para que se haga su voluntad todo el tiempo. Y busca su beneficio más que el beneficio de la congregación. Eso lo hablo desde la perspectiva de un pastor, porque el pastor también es un trabajo más. Y puede dedicarse a servir con amor o puede dedicarse a servir para beneficio propio. Eso pueden usar los pastores también. ¿Sí? Golpean espiritualmente a las personas, las manipulan con migajas. Dios te va a dar más dinero si tú me traes aquí dinero a mí. Porque a mí me ha bendecido Dios y Dios me ha prosperado. Entonces, como a mí me ha prosperado, Dios te va a bendecir a ti. O porque yo tengo la unción, te voy a dar un poco de esa unción. Y empiezan a engañar a la gente. Tristemente, eso sucede en las iglesias. Tengan cuidado con esas iglesias. A sus consiervos, esa palabra también es sintolos, o sea, compañeros de ellos. El siervo malo entonces no está golpeando enemigos, fíjate, interesante, no está golpeando enemigos, está golpeando a sus consiervos, sus compañeros, sus hermanos, personas de una misma casa. Destruyen, amenazan con juicios del cielo, cuestionan tu fe, si no crees como yo, no eres digno, dicen ellos. Tengan cuidado con esos consiervos que ya se cansaron de servir a Dios. Ya voy para terminar casi, voy en el 50, faltan 2. Vendrá el Señor, o sea, 2 siervos, un siervo fiel y un siervo bien pecador. Y los dos servían. Los dos estaban trabajando para el Señor. Sí. Sigue diciendo, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Sí.
vendrá. Esa es una palabra también, exeri, es una llegada repentina, determinada, segura. Es absoluta, no es quizá va a venir, es un amén, sí va a venir el Señor. Es el cumplimiento de la promesa esperada, este pensamiento. Es un consumado es. Así como decimos que hoy es domingo, así estamos seguros de que Él va a venir. En otras palabras, aunque parezca tardar, aunque el mundo continúe igual girando como gira, aunque sigan casándose y dándose por casamiento, dijo Jesucristo, aunque algunos se burlen, el Señor va a llegar. Hoy recordamos esa frase, Cristo vendrá, a la hora que no se sabe. Si supiéramos, nos prepararíamos, pero a la hora que no sabemos, Cristo viene. Último versículo. Y lo castigaré duramente, y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Saben quiénes eran los hipócritas? Yo sé que van a decir, no, son los fariseos. Fíjate que el hipócrita era una persona de la cultura griega que se subía a una plataforma como esta, dijéramos, en un teatro o anfiteatro, y ahí él tenía una máscara, porque todos tenían una máscara regularmente, era la forma de que hacían dramas los griegos. Todos tenían una máscara, uno de enojo y otro de alegría y otro de tristeza y otro todos tenían una máscara y representaban ese papel cuando tenían su máscara. Tenían una máscara, pero el hipócrita tenía dos máscaras. Bueno, tenía una máscara que de un lado estaba una figura y del otro lado estaba otra figura. Lo que estaba diciendo con eso no sabía si en realidad lo estaba diciendo de atrás o de adelante. O podía voltear la cabeza y veías las dos caras que tenía. Un hipócrita es una persona de dos caras, que dice yo quiero servir a Dios y con la otra cara está riéndose del cristianismo. Ese es un hipócrita. Y castigaré duramente a los hipócritas. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Fíjate cómo termina este capítulo. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Estuve preguntándome cuántas veces aparece esa palabra de lloro y crujir de dientes, y aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, 6 veces en el libro de Mateo, 6 veces. Jesucristo dijo esas palabras 6 veces. Así como cuídense porque ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Y dice también, será duramente y que lo castigaré. Y esa palabra de castigar también es una palabra que no significa nada más castigar. Literalmente significa, lo voy a partir en dos. Híjoles, caramba, está tremendo, ¿no? Partir en dos. Pero tiene su significado también bíblico. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, aparece a Abraham diciéndole a Dios, vamos a hacer un pacto. Y esos pactos no se hacían con firmas ni con sellos, se hacían matando un animal y partiéndolo en dos. Y la gente, cuando se hace un pacto de sangre, pasaba por el medio de esos animales que ponían, diciendo palabras como que me suceda a mí si no cumplo mi pacto, lo que estoy prometiendo. Y ese era un pacto de sangre. Y era un pacto que no se podía romper. Y ahora cuando dice castigar duramente, significa voy a partirlo en dos, voy a separarlo para que sufra todo lo más posible. Eso es lloro y crujir de dientes, es una tristeza tremenda, una tristeza que no se puede sentir, un crujir de dientes que la persona puede estar enojada o triste. Es como cuando, por ejemplo, una persona pierde su matrimonio. La persona no sabe qué sentir, está triste, llorando, está con los dientes crujiéndole. Eso es cuando vas en un carro y choca tu carro, tú te sientes tan mal, tan triste, tan enojado porque perdiste algo. Cuando muere un familiar tuyo, tú no sabes cómo actuar. Eso es el lloro y crujir de dientes. Esa es la separación de la tristeza, de la felicidad y de la tristeza. Y Dios está diciéndole ahí, tengan cuidado porque si continúas en el camino que vas a terminar separado de Dios. Independientemente de fuego y soledad y todo lo que sea, separado de Dios. Y este sermón va a terminar bien triste, porque
Los voy a dejar en el infierno ahí en ese momento. Diciéndoles que Dios, cuando habla de esas cosas, son reales. Que vas a sufrir si dejas a Dios fuera de tu camino, pensando que Él no viene. No va a venir. Dicen que viene y siempre han dicho que viene. No va a venir. Y te comportas con tus caminos. Bueno, los dejo mejor con una pregunta para que no se queden en el infierno. Cuando Cristo regrese, ¿cómo nos encontrará? ¿Cómo te encontrará, hermano? Vete a ti mismo, vigílate a ti mismo. Ve qué pasa contigo. Sirviendo o descuidándote, alimentándote o hiriendo, velando o dormido, fieles o viviendo con máscaras. Bienaventurado aquel siervo que pueda estar fiel hasta la muerte. Vamos a hacer una oración en nombre de Jesús. Señor, perdónanos si hemos vivido descuidados. Ayúdanos a volver al altar de oración. Ayúdanos a alabar tu nombre. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a volver a servirte. Ayúdanos a decirte, Señor, usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Quiero ser un siervo fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero ser